La semana pasada, Damon Baker de Nintendo confirmó más de 60 títulos de desarrolladores independientes para la Nintendo Switch. En su showcase mencionaron y hablaron a fondo sobre unos 20 o 25 juegos, lo que deja más de 40 títulos para investigar. Aquí en Cantera lo hicimos por ti. Muchos de estos ya están disponibles para jugar en otras plataformas y hoy te presentamos 13 de estos indies, no tan indies, que ya puedes empezar a jugar. Thousand One Spikes te recordará la era de la Nintendo NES original y cómo soñábamos que fuesen los títulos para 4 jugadores en esa época. Este plataformer está disponible en todos los sistemas actuales, incluyendo handhelds. Inicialmente publicado en 2004, este otro plataformer cuenta con elementos de Metroid y Mega Man, y hoy se encuentra disponible en Steam en su versión renovada llamada simplemente Cave Story Plus. Originalmente lanzado para el Ouya en 2014, y luego del fracaso comercial de esta consola, lo relanzaron para Windows. Dog Game es un juego de arena de pelea tipo Smash Bros, pero en 2D, con patos y sombreros. Si en el mundo de Kid Icarus, en la época de 8 bits, se diese un Smash Bros, conseguirías la experiencia de Towerfall Ascension. Es otro de los sobrevivientes del Ouya y actualmente puedes jugarlo en PlayStation 4, Windows, Mac y Linux. Enter the Gungeon es el hijo de un shoot 'em up mezclado con un juego roguelike. Exploras calabozos muy al estilo de Binding of Isaac, pero con armas más potentes que las de todo el equipo de Metal Slug. Enter the Gungeon. Con un estilo similar al de Enter the Gungeon, Neurovoider está situado en un mundo postapocalíptico gobernado por robots fiesteros. Tú eres un cerebro que controla a otro robot y sale a destruirlos a todos. Conseguirás mejoras escondidas en los restos de tus enemigos. Hover Revolt of Gamers es un juego de parkour de Midgard Studios y Fusty Games, y la meta de los estudios es tenerlo disponible en todas las consolas de esta generación. Por lo pronto ha sido confirmado para la Nintendo Switch y su versión alfa está disponible en Steam para Windows y Mac. It'll Do, el original, tiene casi 4 años. Es un juego de aventura con un indudable sabor a Zelda A Link to the Past, pero con mayor dificultad. Su secuela, It'll Do 2, está disponible desde noviembre del año pasado para PlayStation 4, Xbox One, Windows, Mac y Linux. Si It'll Do tiene algún parecido a los juegos de Zelda de antes, Oceanhorn Master of the Uncharted Seas toma tal vez demasiada inspiración en los más recientes. La crítica ha sido particularmente favorable a las versiones móviles de este juego. Cornfox and Bros se encuentran ya trabajando en su secuela titulada Knights of the Lost Realm. En 2015, Tomorrow Corporation hizo de la programación un juego con Human Resource Machine, en donde programas a trabajadores para que realicen tareas y tú consigas un ascenso. Y para el pirómano que llevas dentro, Tomorrow Corporation trae Little Inferno. Es un simulador de chimenea en donde puedes lanzar cosas y jugar con ellas. A pesar de su simpleza, la crítica ha sido muy favorable con Little Inferno. Antes de que Alan Blomqvist, Kyle Gabler y Cal Gray conformaran Tomorrow Corporation, habían trabajado juntos bajo el nombre de 2D Boy. De ese baúl de los recuerdos regresa el premiado juego World of Goo. Es un juego de lógica disponible para Windows, Mac, Linux, smartphones, y si aún tienes una Nintendo Wii contigo, también puedes jugarlo allí. Los motores poderosos y las líneas elegantes son parte de la tradición italiana. Desde Turín, Studios 34 Big Things continúa esta tradición y la empuja hacia el futuro con Redout. Es un tributo a viejos juegos de carrera como F-Zero, y los autos y la ambientación parecen tener también algo de influencias de Star Wars Episode 1 Racer.
Con esta lista y el showcase de Nintendo, cubrimos por lo menos la mitad de los indies confirmados para Switch. Si alguno de estos les llamó la atención, les dejamos el enlace de todos ellos en la descripción. Déjenos saber en los comentarios si quieres conocer los títulos que faltan y no olviden de suscribirse a este canal, donde les compartiremos más juegos que vienen subiendo desde la cantera.